vos sabés que estamos ante una situación que ya se está volviendo preocupante porque estamos ante poco tiempo nomás ya el ingreso de un nuevo gobierno, pero lo que hoy tenemos es un incremento muy importante de subsidio, especialmente al sector del transporte público, y unas deudas impagas. Bueno, en términos generales, eso podríamos decir que llega a una importante suma y llega prácticamente a casi 700 millones de dólares. Pero el problema real aquí, Gladys, es cómo esto está impactando sobre el futuro de la economía paraguaya. Si nosotros ahora ya estamos con estas políticas que no son precisamente de una economía más abierta, una economía de mercado, entonces esa cuestión va a impactar en lo que se llama la ley de responsabilidad fiscal. Nosotros sabemos, Gladys, que en la ley de responsabilidad fiscal el tope máximo es de 1.5 del Producto Interno Bruto y ahora se llegó porque hay una suerte así de situación que se puede ajustar, que es al 2.3. Pero, ¿cuál es el problema? Que el déficit fiscal no está pudiendo ser bajado, reducido, porque sencillamente los gastos corrientes se han venido incrementando. Entonces lo que se toca es el gasto llamado de inversión, el gasto de capital. Entonces si nosotros tocamos el gasto de inversión y de capital, pues lógico, vamos a tener un problema en el cumplimiento de lo que se llama los compromisos para que las obras públicas se sigan llevando a cabo. Con el agravante, y esto es algo que en el Paraguay ojalá nosotros no entremos en esa etapa como hizo la Argentina, con el agravante que nosotros podemos estar perdiendo el control de esa sostenibilidad fiscal y vamos de alguna manera a financiar ese déficit fiscal con nuevos endeudamientos, nuevos préstamos y vamos a empezar a usar cada vez más los tributos para sencillamente pagar los gastos corrientes, como de hecho ya está prácticamente sucediendo. Entonces, cuando los gastos corrientes son solventados con el pago de los impuestos, la pregunta que hay que hacerse es de dónde sale ese dinero para de alguna manera seguir haciendo ciertas actividades relacionadas, por ejemplo, como obras públicas, realizar políticas de subsidio, que de paso eso hay que eliminar ya de una vez por todas. Pues sale de otras fuentes de financiamiento. Y la principal fuente de financiamiento que hoy se está teniendo, lamentablemente, es utilizar de una u otra manera el tema a través de los gastos que se denominan provenientes del endeudamiento público, con el agravante de que la inflación que hoy estamos teniendo y que, como bien se explicó en la anterior entrevista allí, Gladys, está afectando ya los salarios reales en un orden que va desde el 2019, como estaba diciendo ayer el gráfico, hasta el 2023 ahora, prácticamente llega ya a 500.000 guaraníes. Empezó con 103, uno seguía ahí la secuencia, uno veía 130.000, 220.000, 300.000 y ahora ya es 500.000. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que evitar? Pues tenemos que evitar que estas políticas de insostenibilidad fiscal se terminen de una vez por todas. Pero para ello, el nuevo gobierno va a tener que hacer algunas cosas que creo lo tiene que hacer y lo tiene que hacer en el primer año. Y ojalá que el gobierno realmente demuestre liderazgo e ideas claras. Dos cosas hay que tener para hacer eso, Gladys. Hay que tener liderazgo y hay que tener ideas claras. Si las ideas son de pro mercado, si las ideas son de realmente fortalecer los bolsillos de la gente, tenemos que hacer la reforma previsional, la reforma de la caja estatal, la reforma del sector eléctrico, es decir, tenemos que volver a tener ese efecto positivo en lo que se denomina la sostenibilidad fiscal. Nosotros el año que viene tenemos que volver al 1.5 del Producto Interno Bruto. ¿Como tope? Como tope. Porque finalmente eso debería funcionar así, que sea así lo tiene que máximo funcionar. Y no lo mínimo, porque hoy día el déficit fiscal del 1,5 termina usándose como lo mínimo.
Hoy tenemos Exacto. máximo Así para este año mismo. más de 2%. Exactamente. En vez de usar como techo, lo estamos usando como una especie Como de piso. piso. Víctor, ¿y podemos hacer un paralelismo con el individuo, digamos, que explican siempre los economistas? Cuando un individuo está ahorrando hoy, sacrifica su consumo actual del presente o quizás su bienestar del presente por su bienestar del futuro. Así mismo. Y cuando toma un préstamo, está haciendo un compromiso a futuro de sus ingresos a futuro, está priorizando su bienestar presente y sacrificando su bienestar en el futuro. Ahora bien, el individuo es libre de hacer eso con su ingreso obtenido con su sacrificio y toma la decisión que más le convenga. Pero cuando eso llevamos al plano del gobierno, el gobierno está tomando decisiones con nuestros ingresos, Totalmente. por un lado, y por otro lado, pateando el problema hacia próximos gobiernos, lavándose las Así manos mismo, claro. del sacrificio que en el futuro se tendría que hacer para poder pagar esos préstamos. Así mismo, porque el político y el burócrata, especialmente el político, siempre piensa en la siguiente elección. Esto parece ser algo así que se repite, pero vos sabés que hay un economista, Gladys, Ronald Coase. Ronald Coase ganó el Premio Nobel de Economía precisamente por haber estudiado la conducta de los políticos en cuanto se refiere a las políticas públicas. Y él llegó a la conclusión muy sencilla, ¿verdad? El que está fungiendo de gobernante tiende a tener una conducta cortoplacista, porque él lo que desea es congraciarse con ciertos grupos que son los que generalmente le dieron la financiación correspondiente, o de alguna manera volver a ser reelecto. Y en consecuencia, como vos decís, realiza ciertos gastos que no son precisamente de transparencia ni de rendición de cuentas, porque a él le conviene que estos grupos a los cuales él de alguna manera le está respondiendo y esos grupos le van a votar, puedan seguir manteniéndose a cargo precisamente de esas políticas públicas. Situación que nosotros podemos llegar a una situación muy grave, porque eso que vos dijiste, Gladys, que nosotros no abstenemos de gastar lo que tenemos para diferirlo en el futuro, eso es lo que prácticamente explica la ley de la preferencia temporal en la economía. Pero para que eso ocurra, el ser humano tiene que estar en una sociedad políticamente organizada, tiene que haber predecibilidad, tiene que haber seguridad, los gobernantes tienen que mostrarse austeros, firmes y, como bien dijiste, ¿verdad?, tienen que ser celosos del dinero de los contribuyentes, que es lo mismo que decir de doña María, de don José, que todos los días trabaja y que precisamente para eso paga sus impuestos.